No acumulamos ningún defensa más, seguimos jugando con el mismo sistema, pero eso sí, con una responsabilidad de defender bien, porque lo que habíamos conseguido había sido algo histórico para nosotros, el poder disputar una final después de 35 años y de hacerlo en un entorno como el de Wembley, que es algo inolvidable. Soy Javi Gracia, fui entrenador del Watford durante 3 temporadas. En la 18-19 tuvimos la fortuna de poder disfrutar de una final en la FA Cup. Hemos elegido un partido de esa temporada contra el Wolves, una semifinal de la FA Cup, que fue un partido histórico porque alcanzar una final con el Watford se había conseguido una vez 35 años antes. El rival jugaba con Rudy en la portería, jugaba con línea de 3 atrás, con Cody en el medio, Bolly en la izquierda, Roman Saiz en la derecha, Matt Doherty de carril derecho, Johnny Otto de carril izquierdo, en el medio Rubén Neves con Dendoncker por derecha y con Joao Moutinho por la izquierda, arriba con Raúl Jiménez y Diogo Jota. Cambiaron un poco, tenían las dos opciones de jugar con 3-2 o con 2-3, en este caso optaron por esa línea de 3 y con un pentágono en el medio con 5 jugadores. Nosotros jugábamos en portería con Aurelio Gómez, que fue nuestro portero de todo el campeonato, de toda la FA Cup. Luego jugábamos con línea de 4, con Kiko Femenía en el lateral derecho, con Adrián Mariapa, central diestro, Craig Cathcart, central zurdo, y José Jolevas en el lateral izquierdo. Teníamos a Etienne Capoue de medio centro, y en esta ocasión variamos un poco nuestro sistema, que era más 4-2-2-2, a jugar con 3 en el medio, con Will Hughes un poquito a la derecha de Capoue y con Doucouré en la izquierda, dejando a Roberto Pereira un poco en la media punta y jugando con 2 puntas, con Andre Gray y con Troy Deeney, la pareja que en esa competición nos estaba haciendo en partidos anteriores hacer goles y ganar eliminatorias. Hemos trasladado las fichas a las posiciones más habituales, a esos 40 metros en una zona media donde se desarrolló la mayor parte del partido, y seguimos manteniendo un poco su sistema de juego con 5-3-2 y el nuestro con este 4-4 en rombo, con la figura de Roberto Pereira por delante y los 2 puntas. Y bueno, nuestra intención en ataque en principio era bien en inicios desde saque de meta el tratar de tener pocas pérdidas en nuestro campo, porque era un equipo muy peligroso en sus transiciones, sobre todo con Diogo Jota y con Raúl Jiménez, y sí que tratábamos de empezar nuestro juego buscando un juego un poquito más directo y esas segundas jugadas en las que nuestros jugadores eran realmente buenos. Teníamos en el centrocampo a Doucouré, teníamos a Will Hughes, teníamos a Roberto, que se manejaban muy bien en esa tarea, y con la presencia de 2 puntas pues siempre teníamos esa posibilidad de poder acceder a ellos y de tener esas segundas jugadas. En el medio del campo sí que queríamos poblarlo un poquito más. Ellos tenían estos 3 jugadores y sus 2 puntas, siempre este pentágono un poco que le daba fortaleza por el centro, y nosotros con la figura de Roberto aquí quisimos también pues tener un jugador más, tener estos 6 jugadores un poquito más centrados, sobre todo para eso, sabiendo que luego tendríamos que estar atentos un poco a cuando el balón fuera hacia las bandas, a bascular bien y a seguir y a replegar lo que fuera necesario, pero ninguno de los 2 equipos quiso ser excesivamente agresivo en la primera presión, demasiado arriba, sino que fue un juego más de poca pérdida en campo propio y de sí intentar ser fuerte en segundas jugadas, ¿no? Bueno, en nuestra fase de ataque, como digo, sí que nosotros intentábamos, si teníamos el balón ya en esta zona, pues con Etienne, con Capoue, intentar hacer aquí superioridades contra sus puntas,
lanzar un poquito más a nuestros laterales y bien con la figura de Will por dentro, bien con la figura de Roberto bajando, tratar, o bien con Doucouré, tratar de tener alguna opción de poder combinar, sobre todo con Roberto, porque Rubén muchas veces Neves no le seguía hasta aquí, pues tratar de generar esa superioridad en inicio para poder combinar. ¿Que no era posible? Pues siempre teníamos las diferentes alturas de Will y de Duku para, con la presencia de dos puntas aquí y laterales un poquito más altos, de poder acceder a ellos a esta primera disputa y tener siempre estas opciones de jugadores en segunda jugada preparados para recoger. Bueno, tratar de combinar si era posible. Nosotros, si llevábamos el balón bien a central abierto, que tenía superioridad sobre su delantero, podríamos combinar con algunos de estos jugadores en diferentes alturas, o si nos cerraban, como lo solían hacer habitualmente, con el interior aquí o con el pivote aquí, siempre encontraríamos opción de jugar directo y tener, como digo, con Doucouré, con Will, que son jugadores con recorrido, opciones de progresar por dentro. Si no era posible, pues siempre teníamos las posibilidades de, con Doucouré, este tipo de diagonales, con la caída de punta, para tener que jugar un poco más en este espacio, que tener que arriesgar mucho, como digo, en esta situación de aquí, porque jugando por dentro ellos sí que trataban de cerrar muy bien estas posibles combinaciones y tampoco sacaban mucho a su lateral. Por lo tanto, cuando venía el pivote, que Den Donker era un jugador que sustituyó a Elder Costa, a otro de los jugadores que solía actuar aquí con un poco más ofensivo, pues bueno, lo que hacía era darle esa fortaleza, dificultaba mucho estas posibilidades de combinar. Por eso planteábamos todas estas opciones, un poco de tener claro cómo podíamos atacar, si no era de manera combinativa con inicio de 3 o combinar por dentro, más directo y tener acceso a esas segundas jugadas. Nosotros encajamos el gol, curiosamente viene después de un córner, de un balón parado, cosa en la que nosotros generalmente pues, creábamos mucho peligro y controlábamos bastante bien las acciones de los rivales. En este caso es un saque en corto, un pase en corto, en el que luego Diogo Jota pone el balón en el segundo palo y ahí, pues en un marcaje hombre a hombre, nos ganan la espalda Matt Doherty y remata en el segundo palo solo. Bueno, es un palo en ese momento, pero el equipo reacciona bien y ante los minutos que nos quedaban en esa primera parte, los dos equipos seguimos más o menos con el mismo plan de partido. Es cierto que nosotros ahí disponemos en el minuto 44, 45, una ocasión bastante clara de André Gray. Tenemos otra acción también anterior al gol de André Gray, dos acciones para haber podido hacer ese primer gol. Pero bueno, en ese periodo de tiempo los dos equipos siguen con los mismos jugadores, acabamos la primera parte con los mismos jugadores y seguimos con los mismos planes de partido, lógicamente con la necesidad por nuestra parte de buscar algo más en la portería contraria. Nuestra fortaleza a lo largo de la temporada siempre fue nuestro juego directo, nuestras transiciones, nuestros centros laterales con presencia de delanteros fuertes en área y con remates, logrando muchos goles así, y también mucho en el juego de balón parado. En este caso, anecdóticamente, sufrimos ese primer gol a balón parado y nuestros goles pues, vinieron más de acciones de saque de banda, los dos, que no de una forma más habitual en nuestro juego. En este caso, tratábamos de, como decía, de superar con línea de 3, de incorporar a nuestros laterales y desde aquí, sabiendo que ellos iban a cerrar bastante este pentágono, tratar de buscar estas opciones de jugadores, con Doucouré aquí, con Roberto viniendo, con Will incorporándose. Sus movimientos iban a ser habitualmente estos y ver si realmente obteníamos ventajas aquí, tratar de, desde nuestra superioridad un poco por fuera, de intentar combinar aquí, de intentar combinar en largo, dado que aquí iban a ser marcajes bastante hombre a hombre y por dentro nos iban a cerrar en varias ocasiones
con sus dos jugadores bastante esta zona central. Sabíamos que íbamos a tener que trabajar mucho el juego directo, incluso cruzado desde estas posiciones, y tener a estos tres jugadores un poco pendientes de esas segundas jugadas. A partir de ahí, bueno, creo que el objetivo era tratar de terminar las jugadas rápido y no dar tiempo mucho a su repliegue del resto de equipo. En esta segunda parte, pues, como decía, la necesidad de buscar ese gol del empate nos llevaba en ciertos momentos a acumular más jugadores en campo contrario, a intentar, dentro de pequeños desórdenes en ciertos momentos, pues tratar de equilibrar el partido, y nos llevaba pues manteniendo nuestros dos puntas y dándole esa libertad a Roberto Pereira, que era el jugador que nos buscaba las superioridades cuando Capu venía a hacer superioridad aquí atrás, e incorporábamos un poco a nuestros laterales, pues tanto Duku como Hughes eran los jugadores que buscaban las zonas más de ataque. Esto nos llevaba a, en ciertos momentos de pérdidas de balón, a tener estos dos jugadores que estaban esperando su momento de contra, en ocasiones con Den Donker, que era el jugador que más recorrido tenía y se incorporaba, y nos llevaba en ciertos momentos a sufrir algún contraataque de peligro, como en alguna ocasión sufrimos de Diogo Jota, sobre todo en ese comienzo de la segunda parte. Nuestro equilibrio defensivo, si teníamos tiempo, lógicamente, era de defensa de área, era de intentar con la línea de 4 hacernos fuertes aquí, con Capu estar cerca de defensa, y con los recorridos de vuelta de Doucouré y de Will Hughes cerca, más Roberto Pereira, un poco que eran los jugadores que nos defendían. Todos estos cambios de orientación que ellos pues tenían cierta ventaja al tener nosotros una línea de 4 y no tener tan cubiertas las zonas de fuera, en los cambios de orientación sí que nos costaba un poquito más, y aquí sí que teníamos que ser fuertes, bien con Capu incrustándose en línea defensiva, con la línea de 3 defendiendo bien la zona de portería, y con las llegadas tanto de Doucouré como de Will y de Roberto. Un poco era nuestra organización defensiva en transiciones un poco más lentas y ante sus posibles cambios de orientación a zonas donde nosotros teníamos lógicamente menos jugadores acumulados de inicio. Cuando encajamos el segundo gol, lógicamente el partido se complica y tomamos la decisión en 3 minutos de hacer la primera sustitución nuestra y la primera sustitución del partido, que fue quitar a Will Hughes, que fue un jugador muy importante durante toda la temporada, y darle un cambio más ofensivo poniendo a Gerard Deulofeu, que había sido también un jugador importante durante la temporada, pero que en esa ocasión pues, creímos que sería igual más importante o más determinante en el desarrollo del partido, como así luego fue. Gerard entró en una posición por este jugador, por Will, y sí que entró en una posición un poco más abierta. Aquí sí que ese cambio, ese pequeño matiz, sí que cambió un poco el desarrollo del equipo, porque ellos tuvieron aquí una amenaza mayor en cuanto a nuestro ataque se refiere. Seguimos manteniendo nuestros dos hombres de ataque. En este caso, Capu se quedaba mucho más responsabilizado, junto con estos dos centrales, de las transiciones rivales y de estar vigilantes siempre y pendientes de esa posible transición. Y el resto de nuestro equipo, Roberto seguía siendo un jugador un poquito tirado más a la izquierda, con libertad de movimientos, de meterse dentro, de intentar buscar más por aquí, pero con mucha libertad de jugar por dentro. Y Doucouré seguía siendo ese jugador, ahora en este caso más casi doble pivote. Volvíamos a ese 4-2-2-2, con un poco asimétrico, con más características de Roberto entrando hacia adentro y de Gerard de caer mucho por fuera, y el trabajo de Doucouré, de mucho recorrido, de ida y vuelta, porque tenía esa capacidad, y acumulando muchos más jugadores, siendo mucho más ofensivos y consiguiendo pues el jugar muchos minutos en campo contrario y
controlando, arriesgando, en la medida que sabíamos que, pues bueno, mucho espacio, teníamos que estar muy seguros en las vigilancias con estos 3 jugadores y tratar de generar muchas situaciones de peligro en área contraria. Si no era de una manera muy fluida, tratar de hacerlo de una manera más directa, de una manera de segundas jugadas, como habíamos planteado durante el resto del partido. Este gol, nuestro primer gol, fue el que realmente nos dio esa opción de poder tener esas esperanzas de remontar el partido. Ese gol vino de un saque de banda largo de José Jolevas, que tenía esa capacidad en todo, tanto en saques de banda como en balón parado, muy preciso en todos sus envíos y nos dio numerosos goles a lo largo de la temporada. Y luego lo que teníamos planteado, es decir, igual no ganábamos la primera jugada porque en esta primera disputa ellos tenían mucha altura, mucha fortaleza física, tenían, como he dicho antes, a Romain Saiz, tenían a Cody, tenían a Boli, tenían Dendoncker, tenían jugadores muy fuertes en el juego aéreo y nosotros en este caso cuando lanzó José, el primer hombre en disputar ese balón fue Troy Deeney. Troy no llegó a tocar el balón, pero fue un obstáculo para que el despeje, mientras Gerard corría por delante de la defensa, para que el balón que cayó aquí, pues bueno, él fuera capaz de hacer un muy buen control y un excelente toque hacia el palo más alejado, que consiguió un gol pues, precioso al margen de la importancia que tenía en ese momento. Nosotros fuimos muy insistentes durante esa segunda parte, no muy precisos, no generamos situaciones muy claras de gol, pero sí trabajamos hasta ese tiempo añadido, que fueron 4 minutos, y en el 91 nosotros generamos esta situación de peligro con Gerard en banda derecha, con el equipo un poco ya replegado, pero nosotros fuimos capaces de, con un movimiento de Doucouré que recorría todo el campo, que hizo un esfuerzo terrible durante todo el partido, pues de meter un balón por banda y en un balón un poquito más profundo, en su defensa de área, ellos replegados, fuimos capaces de, creo que incluso teníamos en este caso a un central ya cerca de estas posiciones, estaba en este caso Troy Deeney desde aquí, un centro lateral y cuando Dendoncker va a despejar, Troy se anticipa, toca el balón antes y propicia ese penalti que nos daba la opción de poder empatar, como así fue. Troy asumió esa responsabilidad como capitán del equipo y buen lanzador y nos metió en esa semifinal de lleno con opción de jugar esa final. Estábamos ya en la prórroga y el rival había hecho 2 sustituciones en los últimos minutos del partido, quitando a Rubén Neves y adelantando a Romain Saiz para meter aquí a Bennett, y habían cambiado a Diogo Jota para meter a Cabaleiro. Nosotros habíamos realizado la sustitución de Gerard y todavía no habíamos realizado ninguna sustitución más. Eso sí, cambiaba un poco la responsabilidad de Roberto, de Gerard, de Deulofeu y de Roberto Pereira, en cuanto que la prórroga ya estaba igualada, empezaba igualada y teníamos que tener esa responsabilidad también defensiva y seguíamos manteniendo a nuestros 2 hombres más adelantados ahí. Este tercer gol que nos dio la ventaja en el partido y la ventaja definitiva al final de la eliminatoria, pues nos vino también de un saque de banda, al igual que nuestro primer gol. En este caso también buscando un saque largo a uno de los hombres punta, a Troy Deeney. En la disputa la perdemos, es Etienne Capoue el que desde esta posición vuelve a meter el balón en zona más adelantada y aquí entra la combinación entre nuestros 3 jugadores más adelantados contra sus 3 jugadores más defensivos, los 3 centrales, tocando primero Troy para André Gray tocando para Gerard conduciendo un poco para volver a hacer una pared con André Gray, superando a Boli en velocidad y encarando al portero rival para al final, desde aquí, batirle con un tiro cruzado.
un gol justo antes de ese descanso de la prórroga que cambiaba totalmente el partido y que ya tendríamos que manejar en esa segunda parte de una manera diferente. En la segunda parte de la prórroga, con esa ventaja que teníamos en el marcador, nuestro equipo nunca fue de especular con el resultado. De hecho, nosotros no introdujimos ningún cambio en cuanto a meter otro defensa más. Los cambios, las sustituciones fueron hombre por hombre. Se cambió a Daryl Janmat en el lateral derecho para quitar a Kiko Femenía, se había quitado a José Jolevas para meter a Adam Masina en el lateral izquierdo, y luego tuvimos que cambiar a Gerardo Olofeo a falta de 8 o 10 minutos para la finalización del partido porque se dobló, tuvo un esguince de tobillo, y tuvimos que introducir a Ken Sema, que lógicamente ya no tenía las mismas características que Gerard. Buscábamos un equilibrio mayor en el centro del campo con su trabajo por banda derecha, pero fue hombre por hombre, y el rival sí que introdujo a Rubén Vinagre en el lateral, en el carril izquierdo, y también puso en juego a Adama Traoré, que era lógicamente un jugador que debíamos de vigilar muy de cerca en esa segunda parte por su velocidad y su calidad. En esos minutos finales tuvimos que, lógicamente, defender el resultado sin ser un equipo que nos metiéramos excesivamente atrás, porque nuestras características no eran así, no acumulamos ningún defensa más, seguimos jugando con el mismo sistema, pero eso sí, con una responsabilidad de defender bien, porque lo que habíamos conseguido había sido algo histórico para nosotros, el poder disputar una final después de 35 años y de hacerlo en un entorno como el de Wembley, que es algo inolvidable.